Es un gusto muy grande para mí estar nuevamente con ustedes en este video que tiene como propósito dar a conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra a través de la palabra que es la Biblia, porque es en ella donde Él nos muestra sus diseños, donde Él se da a conocer. Una de las cosas que hemos estado hablando es que en el Antiguo Testamento, Él se presentó como Jehová de los ejércitos. Jehová era su nombre. Pero hoy en el Nuevo Testamento, después de que viene Jesucristo, ya Él se presenta como el Padre. Ese Dios que creó los cielos y la tierra ya se presenta como el Padre. Y eso es algo muy maravilloso porque ahí vemos el diseño de Dios. Dios creó al hombre para que fuera su familia, lo creó para que fuera su hijo, para que lo amara, para que lo enseñara, para que lo instruyera. Por eso es que en la Biblia está todo lo que Él nos da para instruirnos, para decir que nos ama, para mostrarnos su amor, para que nosotros podamos llegar a tener una relación con Él y que realmente lo podamos conocer. Y esto es lo que nos va a transformar, el conocerlo a Él. Fíjense que en el segundo versículo que estábamos viendo de Génesis, ahí vemos que el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy importante. Ahí vemos que el Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Es el que puede mover todo lo que es Dios. Ahora, cuando el hombre se separa de Dios, el hombre, como les dije, no solo se separa de Dios, sino que queda huérfano. Y entonces el Espíritu de Dios ya no está en él. El hombre ya queda simple y sencillamente como un ser físico, como una persona física, pero como ser espiritual, pues, él está dormido. Ahora, yo les dije la semana pasada que sí es posible que Dios nos transforme. Una de las razones principales es porque, pues, Él nos creó. Y si Él nos creó, entonces es Él el que nos puede transformar. Es Él el que puede hacer cambios en nosotros. Yo sé que muchos de nosotros, al menos yo cuando quería, antes que yo lo conociera, yo quería hacer cambios, como les dije, pero no, nunca los pude hacer. Pero cuando nosotros comenzamos a conocerlo a Él, entonces vamos a poder hacer cambios porque Él es el que nos creó. En semanas pasadas les he estado haciendo una oración al final para que reciban al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nosotros podamos obtener todo lo que Él compró en ese sacrificio. Porque en ese sacrificio no solamente pagó por nuestros pecados. Dice en Isaías 53, 3 y 4, dice, despreciado y desechado. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces vemos aquí que él fue despreciado y desechado. Quizás muchas veces nos hemos sentido menospreciados, rechazados. Y te voy a decir una cosa, él fue despreciado y desechado, como quien dice fue menospreciado
y rechazado para que tú y yo ya no seamos despreciados ni desechados. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si nosotros vemos esto que dice varón de dolores, experimentado en quebranto, vemos que él cuando estuvo aquí en la tierra, él sufrió muchísimo. Él fue torturado y siempre fue perseguido por las personas que conocían la palabra de Dios en aquel entonces, por los religiosos. Y sin embargo, él soportó todo eso porque sabía que al pagar ese precio, tú y yo íbamos a ser libres del dolor. Él nos puede hacer libres del dolor. Él nos puede hacer libres del rechazo. Él nos puede hacer libres de todas esas hábitos que no queremos, de todas esas actitudes o reacciones que muchas veces tenemos, porque quizás no fuimos amados cuando nosotros fuimos niños, como lo necesitábamos. Te vuelvo a repetir, quizás a veces teníamos allá nuestros padres, pero ellos no tuvieron tiempo o no tuvieron el amor para acercarse a nosotros y decirnos te amamos, acariciarnos. Y entonces vamos creciendo con esa herida que produce un dolor, que hace que nosotros seamos a veces personas resentidas, que no tengamos paciencia con los demás. Pero Él nos puede sanar, Él nos puede transformar de todo eso, si nosotros tomamos ese sacrificio. Cuando yo le digo, Señor, sé mi Señor Jesucristo, yo reconozco que sí, que soy pecadora, que necesito ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y te pido que entres a mi corazón. Cuando tú le dices a Él, te necesito y te pido que entres a morar a mi corazón. Miren, yo les puedo decir que hay muchas personas que están heridas, que están lastimadas, que están resentidas, que quizás tuvieron una vida muy difícil de niños. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces es difícil, como les dije, poder entender o poder recibir más bien que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que nos creó a ti y a mí, puede tener una relación cercana con nosotros y puede sanarnos. Porque así como el amor, o más bien la falta de amor, el no tener el amor, nos crea heridas y nos crea dolor, así también el amor de Él nos sana y sana las heridas y sana el dolor y trae a nosotros el amor que tanto necesitamos para poder fluir con las personas. Fíjense que hay una escritura en Corintios, primera a los Corintios, es un libro en el Nuevo Testamento, y dice en el versículo 13, dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Para qué nos sirven saber muchas lenguas humanas y angelicales, como dice aquí, hasta angelicales? ¿Para qué sirven las lenguas?
para que yo me comunique con las personas, para que yo tenga una relación con las personas. Yo les puedo hablar, por ejemplo, a las personas que viven en Alemania o en Rumania o en Estonia o en cualquier lugar del mundo. Yo podría hablar con las personas. Pero dice que si yo no tengo amor, de nada me va a servir eso. Porque cuando no tenemos el amor, entonces nosotros no podemos tener buenas relaciones con los demás. Entonces vemos aquí qué importante es el amor. Y ahí en ese capítulo 13 vienen otras cosas importantes que vamos a seguir viendo más adelante. Porque una de las cosas más importantes es que nosotros podamos tener buenas relaciones con los demás. Cuando tenemos buenas relaciones con los demás nos sentimos bien. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú te sientes muy bien. Cuando nosotros comenzamos, mira, Dios ya dio a su Hijo, a Jesucristo, con el propósito de que tú y yo tengamos una relación con Dios. Como te dije la semana pasada, Dios es espíritu. Entonces necesitamos ese sacrificio del Señor Jesucristo para que nuestro espíritu vuelva a tener vida y entonces podamos percibir a Dios, podamos sentir a Dios. Él siempre está con sus brazos abiertos. Basta que nosotros tengamos un tiempo para venir a Él y hablemos con Él y le soltemos a Él nuestras cargas y entonces Él va a tomarlas. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo con nuestro corazón, decimos, si yo necesito ser transformado o transformada, yo necesito cambiar esto. Yo quiero tener buenas relaciones con los demás. Yo quiero sentirme bien. Yo no quiero hacer cosas de las que después me arrepiento porque siento que he lastimado a alguien. O yo quiero dejar, por ejemplo, hay veces que nosotros como que nos refugiamos en la comida o en alguna otra adicción. Yo quiero dejar esto. Entonces Dios nos puede transformar. Él ya pagó un precio para que nosotros seamos transformados, para que nosotros tengamos vida aquí en la tierra y vida en abundancia. Entonces cuando yo reconozco esto y lo hago de corazón, ¿qué es lo que yo le digo? Entra a morar a mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. ¿Qué quiere decir Señor? Que al momento que Él paga el precio por mí, entonces yo voy a ser suya, tú vas a ser suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, que es nuestro Dios, nos va a ir diciendo cómo vamos a vivir aquí en la tierra para tener bendiciones, para ser de bendición para otros. Porque ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, Él nos va a ir diciendo cómo vamos a ir siendo transformados. Ahí vemos que el Espíritu de Dios estaba en la tierra. Él estaba sobrevolando sobre las aguas. Y después del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está otra vez en la tierra, porque por el pecado se había separado del hombre. Pero hoy el Espíritu de Dios puede entrar a morar a tu corazón. Puede entrar a morar y Él va a comenzar a ayudarte
En primer lugar, el Espíritu de Dios lo que va a hacer en nosotros es hacernos conscientes de nosotros, de nuestros actos. Vamos a ir a Juan, donde nos habla del Espíritu de Dios. ¿Por qué te estoy hablando todo esto y te insisto tanto en esto? Porque la Biblia viene para transformarnos. La palabra va a traer a nuestras vidas una transformación. Pero para eso necesitamos aplicar esta palabra a mi vida. Entonces, para aplicar esta palabra en mi vida, yo necesito al Espíritu de Dios, porque Él es el que me va a ayudar a poder aplicar esta palabra a mi vida, a llevarla a la práctica, para que entonces yo pueda empezar a ver cambios en mi vida. En el tercer versículo de Génesis, vamos a poder hacer una oración importante que nos va a ayudar mucho. Entonces, por eso te estoy hablando de esto. Miren, lo primero que necesitamos para ser transformados es pues tener a Dios en nosotros, para que Él nos ayude y la palabra. Aunque yo diría que lo primero que necesitamos para ser transformados es querer ser transformados. ¿Qué sucede cuando yo quiero hacer algo? Pues lo primero que digo es ¿qué voy a necesitar para hacer eso que quiero hacer? Entonces es lo mismo. ¿Qué necesito yo para ser transformado? Lo primero que necesito realmente es desear, querer ser transformado. Y entonces yo te voy a decir, lo siguiente que necesitas es al Señor Jesucristo, que esté dentro de ti, que esté morando en ti como su Espíritu, para que su Espíritu te ayude a aplicar esta palabra a tu vida. Y entonces tú vas a ser transformado, porque por eso esta palabra fue hecha en un transcurso muy largo, porque es una verdadera palabra. Porque aquí encontramos muchas cosas que nos van a ayudar a entender y a cambiar muchas otras cosas. Miren que nosotros somos lo que pensamos, eso dice la Biblia, que tal cual un hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces esta palabra lo que hace es transformar tu manera de pensar con la ayuda del Espíritu de Dios, para que entonces tú vayas cambiando hábitos que no te ayudan o reacciones que no te ayudan, que no nos ayudan, y entonces podamos ir siendo transformados. Y esto es un proceso esto. Entonces es por eso muy importante que nosotros deseemos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque Él es el que nos va a ayudar a aplicar esta palabra. Dice en Juan 14:25, os he dicho estas cosas. Bueno, dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos aquí que el Espíritu de Dios, Jesús se fue, Jesús hizo ese sacrificio y se fue, pero como dice en su palabra, no os dejaré huérfanos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará, dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, Él se fue, hizo ese sacrificio, se fue, pero viene en el día de Pentecostés el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y entonces como que hace cuenta que tu vida cambia. Hace cuenta que tú, bueno, yo por ejemplo en mi caso, antes de yo conocer a Dios a través de la palabra, yo me veo como una persona que mis pensamientos eran como un caballo desbocado. Como que venían y iban así mis pensamientos. Pero cuando Él entra a ti, tú comienzas a sentir como que ya estás prestando atención a las cosas. Y entonces comienzas como a tener control de tus pensamientos y comienzas a ver cosas que antes no veías. Como por ejemplo, comienzas a ver lo que tú estás haciendo mal, por así decirlo. Yo comencé a ver lo que yo hacía que estaba mal. Y yo comencé a entonces a observar cómo era yo. Y entonces la palabra te va llevando a que tú comiences a reconocer lo que está mal y entonces decirle a Él, ayúdame con esto yo no lo quiero. Y ahí comenzamos un proceso en el que le pedimos perdón a Él, en el que renunciamos a eso, en el que cortamos eso de nuestras vidas, en el que le entregamos eso a Él y entonces Él comienza a hacer un cambio en nosotros. Este cambio se va haciendo radicalmente, es un proceso el que va a ir haciendo este proceso, es un proceso el que se va haciendo y entonces comenzamos nosotros a ser conscientes de muchas cosas que no éramos conscientes. Y al mismo tiempo comenzamos a acercarnos a Él y Él comienza a transmitirnos su amor. Comenzamos a sentir que Él es real, porque Él es real. Entonces es muy importante esto que yo te estoy diciendo, de recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Quiere decir que yo voy a prestar atención a su palabra y que Él a través de su palabra me va a decir cómo es que yo voy a aprender a vivir en esta vida para tener una buena vida. Hay muchas cosas que se tienen que corregir en nosotros y Él nos va a ir mostrando y el Espíritu de Dios adentro nos empieza a decir, o sea, es que el cambio tiene que ser por dentro. Tiene que ser por dentro, porque yo te puedo decir algo y quizás tú te vayas a lastimar, pero el Espíritu de Dios dentro de ti es el que te dice, mira, esto está mal. Y cuando Él te lo dice de una manera que no te lastima, sino que al contrario, te sientes mal de que quizás hiciste algo que lastimó a otra persona o que quizás no lo obedeciste, no sé. Te sientes, porque cuando Él te dice eso es así, eso es como está diciendo la palabra, no te queda otra cosa que decir, es verdad, lo reconozco, porque te vuelvo a repetir,
Para ser transformados, necesitamos querer ser transformados. Para querer ser transformados, necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos su palabra, su espíritu dentro de nosotros, para poder reconocer lo que está mal y entonces llevárselo a Él, entregárselo a Él para que Él nos ayude y entonces vamos a ser transformados. Yo espero que tú quieras hacer nuevamente esta oración. Vamos a hacerla. Dice la palabra, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Piensa en Dios y dile, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y necesito ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y yo decido tomarlo. Y Señor Jesucristo, te pido que entres a morar a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Te doy muchas gracias por haber estado hasta el final de este video. Y si te gustó, dale manita arriba y compártelo con otros. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.